¿Alguna vez has escuchado hablar sobre lo que es la biotecnología? La biotecnología son los métodos y técnicas que utilizan organismos vivos como células, virus, bacterias, levaduras o parte de estos para crear nuevos productos, transformar organismos, hacer investigaciones científicas y detectar y tratar enfermedades. La biotecnología no es algo reciente. Esta se utilizaba hace miles de años. Los habitantes de Egipto, China y Babilonia desarrollaron la fermentación. Este fue el primer proceso biotecnológico creado por el hombre. Gracias a este se logró obtener bebidas como la cerveza y el vino. Otros productos biotecnológicos son el pan, el queso y el yogur. La biotecnología se ha modernizado y ha cambiado mucho desde aquellos tiempos. Esta requiere ahora de conocimientos interdisciplinarios en áreas como la biología, química, medicina, microbiología, genética, entre muchas otras. La biotecnología tiene muchos usos, como por ejemplo, en la agricultura, ayuda a producir cosechas libres de insectos, alimentos más nutritivos y vegetales y frutas con nuevas características. Además, en la veterinaria se pueden obtener razas de animales mejoradas. En la medicina nos ayuda a diagnosticar y tratar enfermedades, detectar desórdenes genéticos, crear nuevas drogas y estudiar más a fondo el mundo que nos rodea. La biotecnología busca resolver 4 grandes problemas de orden internacional. Estos son, en primer lugar, el hambre, con el desarrollo de tecnología que facilite la producción de alimentos, como son los transgénicos. 2. La salud, en donde se busca un tratamiento temprano a las enfermedades más comunes por medio de la producción de antibióticos y vacunas. 3. La contaminación. Intenta reducir o remediar las regiones o sistemas acuíferos contaminados. Y por último, las energías renovables, en donde se intenta desarrollar la tecnología verde que no dañe al medio ambiente. ¿Y qué es la ingeniería genética? La ingeniería genética es el uso de lo que llamamos ADN recombinante. No es más que poder cortar el ADN en pedazos muy pequeños, cortar solo una parte de la información genética y pasarla de un organismo a otro. Una de las aplicaciones más comunes y controversiales de la ingeniería genética es la alimentaria. En cierto modo, la modificación genética de las plantas y los animales se remonta a varios siglos, con el uso de la reproducción selectiva y los cruces. Pero hay al menos una gran diferencia entre la reproducción selectiva y la ingeniería genética. Podemos cruzar algunos límites biológicos, podemos tomar una yegua y un burro y cruzarlos, así obtendríamos una mula estéril. Pero obviamente con la reproducción clásica no podemos cruzar un caballo y un manzano. La diferencia teórica y práctica es que ahora podemos cruzar todos los límites biológicos. Se puede tomar genes de bacterias, virus, animales, plantas y humanos y mezclarlos. Se puede tomar un gen que produzca el anticongelante de un pez y combinarlo con los de un tomate para que este último no se congele. En la Universidad de California, mi laboratorio usa la ingeniería genética sobre cultivos masivos como el trigo, la cebada, el arroz, el maíz, el sorgo. Participamos en un proyecto de desarrollo para África. Intentamos mejorar la calidad nutritiva del sorgo. Trabajamos en otros proyectos que están más dirigidos hacia los consumidores de los Estados Unidos. Estamos trabajando en un proyecto para intentar desarrollar un trigo hipoalergénico. Es decir, que el trigo que la gente no comía por ser alérgica, ahora sí se lo podrá comer. La creación de la materia prima para la inserción genética se hace en esta pequeña máquina que revoluciona la biotecnología. Es una máquina de reacción de cadena polimerásica. Adentro, enzimas llamadas polimerasas sintetizan un filamento suelto de ADN. En 45 minutos puede generar millones de copias de secuencia específica de ADN. Después, un dispositivo llamado pistola de genes dispara el ADN del organismo donante al organismo receptor. Se hacen perdigones diminutos unas 30 veces más pequeños que una célula. Se recubre con ADN ese perdigón que está hecho de oro. Se dispara ese perdigón a una velocidad muy alta, a unos 960 kilómetros por hora, dentro de una cámara. En el fondo hay un grupo de células. Ese perdigón diminuto penetra en el grupo de células, termina en el interior
y se incorpora al ADN de las células. La pistola de genes inyecta un activador genético que hace que el gen nuevo quede encendido permanentemente. Y ahí lo tenemos, un organismo genéticamente modificado. Para algunos, el activador es solo uno de los problemas de la tecnología. El activador enciende el gen insertado permanentemente, pero ahora sabemos que también puede activar permanentemente otros genes del ADN que pueden generar todo tipo de cosas: alergias, toxinas, nuevas enfermedades, carcinógenos, antinutrientes o cosas buenas. No sabemos qué pasaría de alterar el ADN de nuestros organismos o nuestras bacterias. La incógnita hace que los detractores de la tecnología pidan prudencia. Los efectos no deseados han sido un resultado común de la ingeniería genética desde sus comienzos. Cuando apareció el algodón genéticamente modificado, muchas de las borlas se caían al suelo. La soya modificada se reventaba bajo el sol. Esos son ejemplos de que cambiar el nivel básico del ADN no es como jugar con bloques de construcción. No basta con colocar un gen para obtener un rasgo deseado. En el año 2000, un tipo de maíz creado genéticamente llamado Starlink, que había sido aprobado solamente para el consumo animal, se mezcló en silos con los suministros para humanos. El Starlink, que había sido modificado para producir su propio pesticida, causó alergias generalizadas, algunas graves. Luego de destruir el maíz contaminado, las pérdidas se calcularon en $1.000 millones. Las autoridades lo hallaron en 22% de las muestras, e incluso luego de perderse miles de millones de dólares al destruir el Starlink, 2 años después aún había restos en más de 1% de las muestras recolectadas. Pero la ingeniería genética recibió su mayor sorpresa quizá en junio del año 2000, cuando científicos del proyecto del genoma humano hicieron el asombroso anuncio de que nuestro genoma tenía solo 30.000 genes. Hasta entonces, se creyó que el genoma humano contenía 100.000 genes, y que cada uno producía una de las 100.000 proteínas conocidas que constituyen el cuerpo humano. Pero la diferencia numérica dejó claro que muchos de nuestros genes cumplen varias funciones. Fue un llamado de alerta. La base de la ingeniería genética es que si se introduce un gen en una especie, este creará una proteína, y esa sería la proteína deseada, haría lo esperado. Pero esa base se destruyó cuando los científicos reconocieron que un solo gen puede producir varias proteínas. Se dice que ese error de cálculo tan importante sobre el genoma crea dudas en cuanto a la precisión con la que se puede manipular un gen. Sobre todo si se trata del suministro de comida mundial. Se ha demostrado la posibilidad de consecuencias no previstas para la salud humana en los cultivos genéticos, que luego infectarían a los naturales por la polinización. Todo estadounidense ha comido comida modificada genéticamente al menos una vez hoy. 85% de la soya de ese país es modificada, así como el 76% de su algodón y el 40% de su maíz. ¿Dónde terminan la proteína de soya, el aceite de algodón y el jarabe del maíz? Se calcula que 75% de los alimentos procesados contienen algún elemento de un organismo genéticamente modificado. Según sus defensores, esto demuestra que la comida modificada genéticamente es segura. Cuando pienso en los riesgos de estos alimentos y conozco bien el material, no me preocupan los problemas de seguridad a largo plazo. Cuando se modifican alimentos genéticamente, vamos y elegimos lo que yo llamo una receta en particular. De hecho, casi podemos leerla. Sabemos qué contiene esa receta. Así que la tomamos y la utilizamos. Es bastante predecible. No podemos predecirlo todo y es por eso que se pasa por muchos años de prueba, a fin de ver si hay otras consecuencias al hacerlo. Los orígenes de la biotecnología se remontan a más de 11.000 años, con el nacimiento de la ganadería y la agricultura. Fue a partir del año 6000 a.C. y durante los siguientes 6 siglos que los sumerios dieron origen a la cerveza. Los chinos comenzaron con la fermentación de los lácteos para la elaboración de quesos y yogur, y en Egipto se comenzó con la fermentación de la levadura para la producción del pan. Después de varios siglos, fue hasta el año 1590 que esta ciencia comenzó a fortalecerse gracias a la invención del microscopio hecha por Zacharias Janssen. Otro científico muy importante fue Edward Jenner, quien pasó a formar parte de la historia de la biotecnología
gracias a la invención de la primera vacuna a finales del siglo XVIII. Alguien que no puede faltar en esta historia es el padre de la genética, Gregor Mendel, quien en 1856 comenzó con sus estudios sobre las leyes de la herencia genética. Otro gran avance para la biotecnología fue la invención de una nueva ciencia llamada microbiología. Esta fue inventada por el científico francés Louis Pasteur en el año de 1861. En el año 1869, el científico Friedrich Miescher fue el responsable de uno de los grandes descubrimientos con relación al ADN, su aislamiento. Años más tarde, James Watson y Francis Crick dieron a conocer en 1953 la estructura de la doble hélice del ADN, tras haber estudiado algunos trabajos de Rosalind Franklin. No fue sino hasta finales del siglo XX que las universidades vieron a la biotecnología como una opción para una nueva carrera. La biotecnología comenzó a desarrollarse rápidamente. Fue entonces que en el año de 1976, Robert Swanson y Herbert Boyer decidieron crear Genentech, la primera compañía de biotecnología. Otro acontecimiento importante en la biotecnología moderna fue la aceptación de los alimentos transgénicos en el año de 1983. 20 años más tarde, en el 2003, gracias al enorme desarrollo de esta ciencia, se completó la secuencia del genoma humano. Así, podemos darnos cuenta de la gran importancia de la biotecnología en distintos ámbitos, como la salud, la alimentación y las energías renovables, entre otras, todas con el fin de ayudar a la humanidad y al medio ambiente. Gracias a esta ciencia se han desarrollado miles de tecnologías y no sabemos qué es lo que nos podemos esperar en un futuro.